Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Bienvenidos una vez más al Muro de los Campeones, ese lugar en donde rescatamos la vida, la obra de los mejores campeones de la Fórmula 1. Hoy nos vamos a retrotraer bastante en el pasado, vamos a ir a los orígenes de este deporte, porque hubo un tiempo en que la Fórmula 1 solo estaba permitida a aquellos caballeros adinerados, locos por la velocidad y algo inconscientes de lo que suponía subirse a monoplaza a mediados del siglo XX. Tras el fin de las grandes guerras, Europa busca relanzar las competiciones automovilísticas, la única forma por aquellos entonces de ver, sentir el desarrollo y la innovación en el mundo de la automoción. Quédense con una fecha, vamos a partir desde ahí. El 13 de mayo de 1950 en Silverstone se pone en marcha el primer Mundial de Fórmula 1 de nuestra era, con la presencia de la familia real británica. The biggest crowd in the history of British motor racing greeted the King and Queen, accompanied by Princess Margaret, to the Silverstone circuit for the 11th European Grand Prix held for the first time in Great Britain. Suena archivo, y es que es de archivo, claro. Primer gran premio, primer ganador, un hombre ambicioso, tozudo y que pese a solo tener un mundial, ha pasado a la historia de este deporte por ser el primer ganador del primer gran premio, el primer campeón del mundo de la Fórmula 1, Giuseppe Farina. Salvador Méndez, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas, aquí estamos para hablar de un hombre que ya nos queda muy lejos. Sí. Primer Mundial de Fórmula 1, la primera agrupación de esas carreras de Fórmula 1 que se venían disputando de forma dispersa después de la Segunda Guerra Mundial, y nos encontramos con un hombre... tozudo no, lo siguiente. Y este Me he quedado corta, entonces. Sí. Este sí que lo podemos calificar de un tío realmente tenaz con las carreras. Porque ¿Obsesionado? Muchísimo, porque anda que no ha tenido accidentes. Fueron suficientemente fuertes entonces para que le volvieran a levantar otra vez. Algunos fueron realmente terribles. Pero este hombre no se daba por vencido, se volvía a subir al coche y a lo que diese. A pesar de que coincide con Juan Manuel Fangio en la época, y Fangio es un tío que cuidaba muchísimo la mecánica, muchísimo. Quizás en entrevistas posteriores a Fangio siempre ha hablado de que él siempre hablaba con los mecánicos, cuál era el tope del coche, jamás lo pasaba, mimaba muchísimo el coche. Farina era todo lo contrario. A lo que dé. Todo lo contrario. No, a lo que dé el coche. A lo que dé el coche y a lo que dé él mismo. Y por tanto era un asiduo de las salas de hospital. Enzo Ferrari en alguna entrevista comentaba que era un hombre de acero por dentro y por fuera. Y que eso le habrá salvado de muchísimas, porque se dio accidentes pero terribles, y era un habitual de la morfina y los analgésicos para poder llevar su vida diaria. Tú imagínate, decir que fue campeón del mundo con un Alfa Romeo, un Alfetta. Cuéntanos un poco, haznos un poco una ficha de cuánto tiempo, para que así en unos segundos la gente sepa de qué años estamos hablando y en qué horquilla nos movemos. Nos movemos desde el principio de la Fórmula 1, de la Fórmula 1 moderna, del campeonato, sí. 1950, y se mantiene hasta 1955 en el Mundial. Aunque en 1956 participa en las 500 millas de Indianápolis, que en ese momento contaban para el campeonato del mundo de Fórmula 1, pero no se clasifica. O sea que, estaba por ahí, intento. Pero esa temporada la podemos retirar. Por tanto, 6 temporadas en Fórmula 1, 5 victorias, ¿sí? 6 poles, 20 podios, y disputó 37 grandes premios con 2 escuderías, Alfa Romeo con la que comienza, y luego Enzo Ferrari lo atrae a su escudería, aunque los resultados no han llegado. No. Bueno, hay que decir que hablar de la Fórmula 1 de los años 50 poco o nada tiene que ver a nivel tecnológico, por ejemplo, y de desarrollo de vehículos. Ya apuntaban las velocidades puntas y las vueltas rápidas, o cuánto se marcó el tiempo en esa clasificación que ahora asumimos a los sábados. La pole la hace el propio Farina marcando un 1.58.
A 0-2 se queda Fangio. En el Alfa Romeo estaban las 3 Fs, Farina, Fagioli y Fangio. En carrera se bate el récord, 1.56, pero fíjense ustedes que en 2020 Verstappen ya marcó un super récord en esta pista de Silverstone, en este aeródromo que se utilizó en la guerra en el país británico, en 1.27,057. A ver, es como comparar dos cosas que no se pueden comparar, porque ni la aerodinámica, ni los neumáticos, que son casi poquito más que los de una bici de mountain bike, quiero decir, pero para que la gente se dé cuenta que lo de montarse en un monoplaza aquel entonces era casi un acto de fe. Sí, y en el caso de Farina, muchísimo más. No, muchísimo por lo loco más. Que estaba. Era un hombre muy religioso y posiblemente Fangio en alguna entrevista comentó que la Virgen lo estaría protegiendo porque tantos accidentes y no matarse en ninguno era una auténtica suerte, teniendo en cuenta que en esos años morían muchos pilotos, pero muchos de verdad, porque su única protección era un casco irrisorio y unas gafas que le protegían los ojos para que no le entrase un poco de polvo en los ojos. Pero imagínate lo que tenía que ser ir en esos monoplazas marcando esas velocidades para la época, que es que cada vez que veo esos coches con esas ruedas, parece casi increíble que se queden en el asfalto cada vez que había un cambio de subida, un cambio de rasante en la pista, y esas fuerzas G que le empujan al coche hacia afuera. Mantener ese coche en pista era realmente complicado. Y que luego eran pilotos, no todos profesionales. Fíjense que en aquel 1950, el primer Gran Premio, participó un conocido músico de jazz, un belga, Johnny Claes. Es decir, bueno, allí participaba el que ponía el dinero encima de la mesa, que no había una profesionalización todavía. Se empezaba a generar a partir de ahí, ¿no? No, para nada. Además, hablamos de que es una época en la que corre gente adinerada y Farina era uno de los que despreciaba aquel que no tenía el pedigrí suficiente para correr. Y este hombre tenía un ego enorme. Cuando en 1950 consigue el campeonato del mundo, la gente lo aclama y demás, pero para él simplemente era la reivindicación de algo que él ya sabía, que era el mejor. Sin más, su ego era enorme. Aunque Fangio en su biografía, en su autobiografía, llegó a poner en duda aquel mundial, asegurando que como Farina era italiano, él era argentino, desde Alfa Romeo se le había dado algún tipo de facilidad. Pero vamos, que esto lo vemos hoy en día en la Fórmula 1. Está el primer piloto y el escudero. Pues Fangio, yo creo que se vio mucho más escudero de lo que él debería a lo mejor haber sido aquel año. Sí, Farina era claramente el piloto titular del equipo. Esas 3 Fs que nombrabas antes, ese mundial de 1950 estaba destinado a que uno de ellos lo ganase, porque claramente el Alfa Romeo era muy superior al resto de coches. Pero aún así se va de Alfa Romeo y, como decías anteriormente, lo ficha Ferrari, después de, yo creo que tener a uno de los pilotos más destacados que ha tenido Ferrari, y sobre todo que empezó a coger un poco de cuerpo, que es Ascari. Y él quiere seguir ganando. Dice, bueno, aquí con Fangio va a ser imposible. Me ha venido aquí no el profesor, sino yo creo que el antecesor del profesor de Prost. Yo creo que nació de ahí un poco porque era muy metódico, como decías, pero no termina. No, y lejos de lograr nada relativamente importante con Ferrari. Posiblemente su locura en cada vez que se subía al monoplaza, que era un contraste con su manera de pilotar. Sí. Tenía una manera de pilotar muy elegante en esos coches con ese morro enorme, iba muy pegado al asiento con los brazos extendidos. Era una manera de pilotar muy elegante que luego copiaron tanto Fangio como Stirling Moss, pero cuidaba muy poco la mecánica, iba como un loco, el coche al límite, y cuando vas con el coche al límite, pues los frenos tienen una vida limitada. Te la acabas dando a la mínima. Sobre todo en esos años donde cambiar de marchas en esos coches era realmente complicado. Muchos de los abandonos que veíamos en esos años tenían que ver con la caja de cambios, porque se forzaba al límite la máquina en los cambios para intentar ganar
un poco de tiempo en el paso por curva, el entrar a la frenada, el poder acelerar para salir de esa curva lo más rápido posible, y se castigaba muchísimo la mecánica. Como digo, el gran contraste entre Fangio y él, que extrañamente se llevan bien, a pesar de lo snob que podríamos... Quizás más por Fangio, ¿no? Yo creo que tenía más mano izquierda, que se suele decir, ese lugar común. Sí, pero bueno, para alguien que despreciaba a quien venía al mundo de las carreras y no tuviese ese pedigrí, a este hombre le apodaban el caballero de Turín. Era un tío, pues digo, con un ego enorme, sí, con una posición social muy buena, y sin embargo Fangio viene de unos orígenes muy humildes en su Argentina natal. Cuando Fangio tiene ese grave accidente en el 52, el primero en ir a visitarle al hospital es Farina, que le regala la corona de campeón que se entregaba en aquellos años. Por eso digo, es una relación como muy extraña para alguien como Farina, que despreciaba completamente a cualquiera. Algo debió ver en él, ¿no? Yo creo un poco esa forma tan metódica y tan profesional de trabajar. Posiblemente a un con gran ego, campeón, pero no tonto, ¿no? a un gran campeón como Juan Manuel Fangio. Hablaremos de él. Sí, claro, día, cómo no. Porque es Fangio, vaya un pequeño adelanto. Llegar a alguien que superase los 5 mundiales de Fangio, pasaron 50 años hasta que llegó Schumacher. Uh-huh. O sea que para darnos cuenta de lo que era. La hazaña que logró, ¿no? Y sobre todo, creo que Fangio era por ese mimo que tenía de la mecánica, que era algo que Farina, se olvidaba por completo, se subía al coche y hasta que rompa. Efectivamente. Así era la mayor parte de las carreras. O rompía o se quedaba tirado en la cuneta porque se iba fuera de pista y terminaba en el hospital. Bueno, eran más que un campeonato mundial de velocidad o de Fórmula 1, era más europeo, eran 7 pruebas: Gran Bretaña, Mónaco, Indianápolis, Suiza, Bélgica, Francia e Italia. Y podríamos decir, y ahí te pido tu opinión, porque echando un vistazo a aquella época, está algo desvirtuado. Dice, no, los italianos, Alfa Romeo, Ferrari, potencial. No nos olvidemos que Mercedes, que hasta ese momento, antes de la guerra, lo habían ganado todo en automovilismo, salen de las carreras por todas las sanciones que se le imponen desde la parte de los aliados a la Alemania nazi vencida, y por tanto desaparecen. Inglaterra tampoco es el centro del automovilismo que conocemos hoy, aunque ese primer gran premio estuviese en Silverstone. Es decir, que los italianos tuvieron pocos enemigos a los que tener que batir. Era o ahora o nunca. Sí, quizás es una época compleja. Aquí tenemos que salirnos un poco del mundo de la Fórmula 1 para entender los años contexto, 50, ¿no? Esa época de posguerra, donde la pujanza de la industria del automóvil es enorme. Las carreras son un reflejo de esa pujanza por el mundo del automóvil. Recordemos, Farina nace en Turín, es una ciudad muy vinculada, su padre tiene un taller de carrocería, y llamativamente su tío Bautista Pininfarina, que la apodaban Pinin, fue quien fundó la marca de diseño de deportivos que todos conocemos, Pininfarina. Luego se cambiaron el apellido, sí, y demás. Por tanto, vemos que hay como una relación, ese pedigrí del que hablábamos, de gente que está muy vinculada y que está en eso, y el cambio de época que sufrimos en ese tiempo nos lleva a que la industria tenga que avanzar, avanza poco a poco, y el reflejo que se muestra en las carreras, por eso la pujanza de Italia por la industria del automóvil es enorme, y se ve obviamente reflejado en las carreras, con una cantidad de marcas que llegan con muchas novedades, con muchas pequeños detalles que van marcando la manera de pilotar y la pasión que se tiene por las carreras, y en Italia es realmente enorme. Sí, efectivamente. Yo no sé si decíamos, yo antes comparaba a Fangio un poco con el profesor, es decir, con Prost, ¿no? Por ser tan metódico.
¿Tú crees que en los últimos años hay algún piloto que podamos decir, pues se estaba ocurriendo, ¿no? La locura de Verstappen, pero luego ya la cosa se ha ido asentando y convirtiéndose en un piloto ganador, pero quizás sí esos inicios tan jóvenes de los pilotos como Verstappen o como otros, como bueno, Hamilton tampoco ha sido tan loco, han tenido algún, pero más Verstappen, no sé si se le puede comparar, ¿le compararías con algún piloto actual? ¿Se te viene algún paralelismo o es Farina en estado puro? No, yo creo que es Farina en estado puro porque no podemos comparar los pilotos de esta época con la Fórmula 1 actual, donde vienen de ser campeones desde niños en los karts. Y más jóvenes. Y muchísimo más jóvenes. La media de edad en los años 50 era mucho más elevada. Entonces, aquí hablamos de que son pilotos que ya no son niños, ya son hombres. En 1950 Farina ya tenía 44 años, Fangio tiene 39 y Fagioli tiene 52, que son los 3 pilotos de Alfa Romeo. Sí. Entonces ya hablamos de gente... tiene cierta experiencia en las carreras, pero recordemos que son relativamente jóvenes, tenemos la guerra de por medio que para las competiciones, el tiempo que se le dedica a la pista, todos esos ingenieros que luego se fueron a las competiciones y demás durante la guerra se dedican a otra cosa, a intentar ganar, por tanto es como intentar recuperar esas competiciones. Y luego recordemos que el mundo de los circuitos no es tan puramente circuito, sino que hablamos de carreras que quizás se parecen más a las carreras de resistencia, sí, con carreras muy largas, sobre todo en Sudamérica, donde había competiciones que se organizaban entre Chile y Argentina con varios días de competición, o la carrera, ahora mismo no recuerdo el nombre, que se hacía entre Buenos Aires y Caracas, que necesitas varios días, necesita que el piloto conozca la mecánica. Sí, que no es un circuito en donde siempre se frena en el mismo sitio, se abre, se acelera en el otro lado, quiero decir, hay varios puntos de DRS o como, ahora eso es, evidentemente aquellos entonces no existía, pero que no te puedes aprender un trazado, ¿no? Ahí estamos, y hablamos de pilotos completamente diferentes. Farina tenía un doctorado en Derecho, era un hombre muy vinculado al mundo de los negocios, en la parte del automóvil. Cuando deja las carreras se dedica a vender coches en varios concesionarios y demás, pero siempre desde el aura de no sé cómo decirlo, de la nobleza, ¿no? Sí, la aristocracia italiana, ¿no? Ahí estamos. Él, pues tiene una serie de concesionarios y demás, pero obviamente no se dedica a vender coches in situ, sino que... por favor, él no se mancha las manos, era, ¿no?, de cuello blanco. Eso estaría muy lejos del personaje, ¿no?, de Farina como personaje. Bueno, nos pueden dejar comentarios, incluso apuntar cosas que crean ustedes que les ha faltado, porque a lo mejor nos encontramos con un loco de Farina, con un loco de cualquier otro piloto que diga, bueno, yo es que le conocí por esta anécdota, compártanla con nosotros. Claro que sí, ya saben que pueden escuchar tantas veces como quieran el podcast a través de la web, aplicaciones de radio, desde las diferentes plataformas de podcast como son Spotify, Apple Podcast, Podimo, iVoox, Google Podcast o Amazon Music. Así que no dejen de escuchar este y cualquier otro, porque yo creo, Salva, que estamos haciendo una fotografía en donde nos damos cuenta no solamente del personaje, del deportista, sino que cada uno tuvo que luchar con un contexto distinto. Así que es verdad que se pueden comparar, o podemos decir, Fangio tuvo 5, Michael tuvo 7, Hamilton idem, pero las circunstancias cambian. No, son completamente diferentes. Para muestra un botón, el Gran Premio de Gran Bretaña de 1954, sí, el reparto de puntos de esa temporada es realmente extraño. Y cuando uno va a buscar por qué hay ese reparto de puntos con decimales, cuando los puntos se reparten por enteros, se encuentra que en ese Gran Premio de Gran Bretaña de 1954 hasta 7 pilotos marcaron el mejor tiempo y por tanto tuvieron que repartirse el único punto que se otorgaba por vuelta rápida. No puede ser. Eso fue el cronómetro, que no era muy avanzado, ¿no? Obviamente estamos lejos de esa capacidad de medir el tiempo a la milésima de segundo que tenemos ahora mismo. Sí. Aún no hace tantos años. Hay que recordar aquella imagen de Jean Todt
con el cronómetro en la mano, porque bueno, pero es que nunca lo soltó, ¿eh? Era algo que arrastró en el tiempo y que era algo extraño verle en un circuito donde hay 1000 sensores para saber los tiempos que hace un piloto. Ni siquiera hace falta el tiempo por vuelta completo, sino que puedes verlo por sectores, por microsectores, la entrada en curva, la salida de curva. Tenemos 1000 opciones y era un señor que estaba en el muro y cuando pasaba clicaba su cronómetro, algo más vería. Y lo paraba cuando tal y se ponía a verlo. Y era, de verdad que son de esas imágenes que cuando uno va a un circuito, ahora mismo, pues bueno, Jean Todt ya está, hace muchos años que está en otra cosa y tal, pero aquella imagen de Ferrari con Jean Todt con el cronómetro colgado, que tampoco te vas a pensar que era un super cronómetro, no, un cronómetro de lo más normalito. Yo la primera vez que lo vi, pues me quedé fijándome porque esa imagen me llamaba muchísimo la atención. Un cronómetro normal y corriente, y el hombre cada vez que pasaba y tal, pum, paraba, en trozos donde le interesaba lo ponía y medía él el trozo, y decía yo, pero ¿qué sentido tiene? Si tiene pues lo tendría porque no les fue tan mal, ¿eh? Ese tándem Michael Schumacher, Jean Todt y Brown, la verdad es que fueron más que un tándem, fue un tridente. La época dorada, Enzo Ferrari estaría muy orgulloso, muy orgulloso de lo que logró la escudería en ese momento. Que en estos años que estamos hablando de Farina, bueno, estaba ahí medio regular. Bueno, pues son los arranques de la Fórmula 1. Muchos caballeros de hoy echan en falta un poco esa emoción casi asesina de la Fórmula 1, ¿no? Yo le mando un saludo desde aquí a mi queridísimo Emilio Capmani, gran ferrarista, siempre dice, ya no hay emoción en Mónaco. Había emoción cuando salían del túnel y alguna vez se han ido directamente al agua. Eso, cuando alguien sabe y ve a la muerte cada vez que sale en cada carrera, ese es el verdadero aliciente. Cuando está todo controlado, nada pasa y encima no se pueden adelantar, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de algo completamente diferente. Desde luego, correr en las calles de Mónaco en estos años era para pensárselo mucho. Ni siquiera correr. Las calles de Mónaco en un día normal de esos años, acelerar un poco de más esos coches con esa falta de precisión que tenían. De todo un poco, sí. Así que meterse en un gran premio podía ser la locura. Quizás, bueno, pues un loco como Farina, como venimos desgranando, que se sube al coche y le da todo igual y le importa absolutamente nada y va a fondo, y si pasa bien, y si no, pues nada, a quedarse tirado en la cuneta o en la sala de un hospital, como le pasó innumerables veces. Pues sí, le hay que darle el valor que tiene porque es muchísimo, la verdad. Les recuerdo, ya saben, en la web de radio, aplicaciones, en Spotify, Apple Podcast, Podimo, iVoox, Google Podcast o Amazon Music. La verdad es que está siendo un buen recorrido, ¿no? El Muro de los Campeones nos está permitiendo levantar el telón de lo que fue la Fórmula 1, también para tomar un poco de perspectiva hacia dónde deberíamos ir, ¿eh? ¿Qué te parece? Sí. Coincidencias del destino o macabro del destino que nos lleva en el personaje de Farina, que no se mata después de tantos accidentes y tantos tan graves. Recordemos el tema de la morfina y los analgésicos para sobrellevar su día a día. Resulta que en 1966 sale en su coche de su Turín natal para atravesar los Alpes, para ir al circuito de Reims, que se celebraba el Gran Premio de Francia en 1966, y bueno, posiblemente su manera de pilotar seguía ahí. Termina saliéndose de la carretera, y ahí sí, chocando con un poste de telégrafos, y ahí fallece el primer campeón de la Fórmula 1. Bueno, pero fíjate lo que le ocurrió, aunque no con el mismo desenlace, a Michael Schumacher esquiando, a Colin McRae en un helicóptero, a Nicky Hayden con una bicicleta o al propio Ángel Nieto en un quad yendo a por el pan en Ibiza. Para que vean ustedes cómo es, ¿verdad?, el destino de estos hombres que se han jugado la vida y que luego la vida les está esperando en cualquier otro punto. Salvador Méndez, muchísimas gracias. Un verdadero placer, Lucía. Seguiremos con más campeones aquí en el Muro de los Campeones, no se lo pierdan. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio.